Queridos hermanos y hermanas, reciban mi fraternal saludo, especialmente nuestra descendencia, los jóvenes, los adolescentes y los niños. Particularmente reciban el saludo de vuestro pastor. Esperando que ustedes ya hayan leído los textos donde está basada la homilía en el día de hoy, para que así podamos compenetrarnos en el corazón de este mensaje. El domingo recién pasado, el predicador, en el contexto de su homilía, la cual versaba sobre el compromiso cristiano, de manera tangencial se refirió al avivamiento espiritual, mencionando de manera jocosa, si se quiere, lo que para él no era un avivamiento, con lo cual no podía estar más de acuerdo. Avivamiento que de tiempo en tiempo y por razones diversas recurre a nuestra mente. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento no es nada muy diferente a la experiencia corriente de la iglesia. La diferencia está en el grado de profundidad en que vive el creyente y por consecuencia la iglesia como cuerpo. Es decir, la influencia espiritual es más extensa. Las convicciones son más profundas y los sentimientos más intensos. Pero todo esto es solo un aumento de la normalidad del cristianismo. Entonces podemos decir que el avivamiento es una obra soberana de Dios, independiente de los esfuerzos o de los métodos del hombre, en el cual Dios despierta espiritualmente a su pueblo. Ahora bien, ¿desea Dios una pasión espiritual, un hambre por Él y una obediencia sincera? Ciertamente que sí, pero estas cosas se encuentran dentro de los parámetros de la instrucción bíblica. Cuando creamos experiencias adicionales como la norma por la cual medimos nuestra condición espiritual, creamos paradigmas artificiales. La petición bíblica es una vida piadosa y coherente. Esdras es uno de los héroes anónimos del Antiguo Testamento. Con frecuencia escucharemos acerca de otros personajes bíblicos, Abraham, Moisés, David y unos cuantos otros, pero poco acerca de uno de los más fieles sacerdotes de Israel. Esdras encabezó uno de los avivamientos más grandes registrados en el Antiguo Testamento. Esdras, después de haber servido a Dios durante algunos años en el exilio asirio, donde se granjeó el favor de creyentes y paganos, se decidió a emprender un largo viaje, aproximadamente de 4 meses, de regreso a la tierra prometida de Palestina. ¿Para qué? Para llevar a cabo la reforma de la vida espiritual del pueblo de Dios. Tan altamente estimado era por sus compatriotas judíos que un grupo de casi 2000 hombres le acompañaron en este valiente y largo viaje. Este solo versículo, el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, explica la causa que motivó a este hombre de Dios a hacer la reforma espiritual en el pueblo de Israel. Primero dice que Esdras había preparado su corazón, es decir, seguía al Señor de corazón. Dios era su todo y en todo. Toda su existencia estaba orientada
en torno a la gloria de Dios. Es por eso que el fuego divino dentro de él lo llevó de regreso a Israel. No pudo resistirse al Espíritu del Señor. En lugar de seguir su mente carnal, se rindió a la voluntad del Espíritu y permitió que Dios guiase su corazón. Dios era su única y verdadera pasión. En segundo lugar, dice el verso, que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Eso significa que escudriñó, estudió, investigó e indagó en la palabra. Como predicador fiel, Esdras había llenado todo su ser con la majestuosa ley del Señor. Estudió la palabra y habló la palabra. Mientras leía y meditaba en las Escrituras, su gran deseo era aprender más acerca de Dios. No solo él tenía una curiosidad intelectual, sino él quería compenetrarse más de ese Dios que estaba guiando su vida. En tercer lugar, dice el versículo, que él preparó su corazón para cumplir la ley. Esdras no solo se mostró satisfecho aprendiendo la ley del Señor, sino que puso en práctica la ley. Los preceptos divinos lo transformaron en un bastión de santidad. Vivía lo que leía y se aplicaba toda la Escritura a su propia vida. Esdras no era un mero fan de Dios, era un seguidor. Así que estudió la ley para también cumplirla. Y el último punto de este versículo dice que lo hizo para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay un orden divino en este versículo. Esdras estudiaba la palabra, la obedeció y por último la enseñó. Esdras nunca se atrevió a enseñar algo que no estuviese dispuesto a vivir en su propia vida. Esdras podía enseñar a la gente la verdad bíblica con autoridad porque él mismo era un ejemplo. La ley del Señor había transformado a Esdras en un portavoz de la gloria de Dios. Y por lo tanto, él podía representar las virtudes de la grandeza de Dios. Por lo cual, podemos inferir que sin quebrantamiento no hay ese deseado avivamiento. Tiene que haber un quebrantamiento personal. Yo me pregunto, ¿qué hay en nuestras vidas que obstruye el fluir del Espíritu? Es necesario someternos a una rigurosa disciplina. No hay manera alguna de llegar a un avivamiento a menos que primero venga el necesario e imprescindible quebrantamiento delante de Dios. Para lo cual debemos abandonar el pecado en todas sus formas. Dejemos la mentira, la murmuración, la insensibilidad, la indiferencia, la vanidad, el rencor, la envidia, la autosuficiencia. ¿Robará el hombre a Dios?, se preguntó en una ocasión el profeta. La falta de perdón y un largo etcétera. Tenemos que buscar ese quebrantamiento en nuestras vidas. Dios, hermanos y hermanas, no está interesado en llenar templos vacíos. Él está preocupado por llenar corazones vacíos, vidas huecas y ojos ciegos que no tienen visión. Esos corazones que no tienen pasión y las voluntades vanas que no tienen propósito. De eso está interesado Dios, transformar y cambiar. No estoy diciendo de manera alguna que el crecimiento numérico no tenga valor alguno, pero sí siempre este crecimiento vendrá de la mano y será consecuencia de lo primero, es decir, de un quebrantamiento. Debemos tener una sola visión, ser de un mismo corazón, tener un solo propósito y entregarnos totalmente a la voluntad de Dios. En el capítulo 8 de Nehemías, en una narrativa histórica, nos proporciona
el impacto de las decisiones de Esdras. Se nos habla de uno de los más grandes avivamientos de la época. La gente estaba hambrienta de Dios, que pidió a Esdras que les pusiera la divina palabra. Buscaron, desearon oír, se agruparon en busca de esa palabra. Fue un momento de gran arrepentimiento y gozo, en virtud de la exposición de la sana doctrina de la palabra de Dios. La reunión, dice el texto, fue tan poderosamente bendecida con la presencia de Dios que duró más, que fue muy largo, que estuvieron desde la mañana hasta la noche, dice. ¿Quién sabe cuántas horas se reunieron alrededor de la palabra? Pero sí sabemos que el avivamiento viene a través de vasos consagrados. Vasos como Esdras, que se levantan y dejan atrás a Asiria para glorificar a Dios. ¿Cuántas Asirias necesitamos dejar nosotros atrás? Por otro lado, necesitamos saber que el avivamiento trae arrepentimiento genuino hacia Dios. El avivamiento viene a restaurar lo que está roto en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar y en nuestra vida comunitaria. El avivamiento también activa nuestros dones. El salmista en el Salmo 119, en muchos de los textos dice: vivifícame. En ese contexto de la renovación espiritual, pide a Dios que sea vivificado. Y debemos concluir, hermanos, que una de las cosas más importantes que el Hijo de Dios necesita aprender es que la vida espiritual no es un producto de nuestro sudor y lágrimas, sino un regalo de Dios. Nuestro desarrollo espiritual brota del Dios que está lleno de misericordia, de amor fiel y compasivo. Somos completamente dependientes de Él. Es Dios quien causa que el huerto de nuestras vidas crezca y dé fruto. Sin embargo, podemos hacer ciertas cosas para cultivar este huerto. Podemos regarlo, podemos podarlo, fertilizarlo. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, adorando al Señor, teniendo comunión unos con otros y sirviendo al Señor. Pero es Dios quien da el crecimiento. Es totalmente apropiado, cual salmista, pedir entonces a Dios que nos reviva, que nos vivifique según su misericordia. Hermanos y hermanas, el camino para el desarrollo y crecimiento de la iglesia, de la comunidad toda, no tiene otro origen que no sea el quebrantamiento, la consagración al Señor. Que el Señor quiera añadir bendición a esta palabra y les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.